amigos del Perico ahora desde Fort Texas, acompañando aquí a Oscar Yáñez. Oscar Yáñez, ahí parece que hay escasez de maestros acá. Así es. Contratación del Distrito Escolar de Puerto Arturo, Texas. Ustedes han venido de diferentes lugares. ¿Cuántos maestros? Hemos venido 10 maestros de México. 10 maestros. Sí. ¿Y anteriormente dónde estabas trabajando? Yo trabajaba para la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ya estaba relacionado con la educación y era parte del cuerpo de mercadotecnia de la universidad. ¿Cómo te llegó la oportunidad de venir aquí a este lugar? ¿Cómo te llegó? Hay un programa de certificación alternativa para maestros en México a través de Región 4, por el cual nosotros nos enlistamos a ese programa y pasamos todo un año de capacitación y pues después de la capacitación que hemos recibido alternativa, ya que nuestras carreras no son las de docentes, es que estamos acá trabajando. ¿Hay mucha competencia? Hay mucha competencia en cuanto a buscar a los distritos. Los distritos siempre tratan de traer a los mejores maestros, de traer y de contratar al mejor personal para poder ofrecer lo mejor a los niños, que es el objetivo. ¿Ves esto como una oportunidad para ti? Es una oportunidad y es una gran experiencia el poder dar algo de regreso a nuestra comunidad hispana, el poderles ayudar, maestros con experiencia y maestros de su tierra para que puedan un poquito más entender la cultura y la ideología que traen, porque hay maestros acá en los Estados Unidos que muchas veces no entienden la cultura, las tradiciones y pues no logran entender al 100% lo que los niños necesitan de verdad. ¿Crees que tienes mucho que ofrecer a los jóvenes acá con tu capacidad? Yo considero que todos tenemos mucho que ofrecer, todos los maestros que estamos aquí estamos altamente capacitados para ofrecer lo mejor de nosotros a los niños y a la comunidad hispana. Dinos tu nombre otra vez y mándale un saludo a tu familia, a tu gente, donde quiera que estén. Mi nombre es Oscar Yáñez, soy de Zacatecas, vengo de Guadalajara de los últimos 10 años y pues un saludo para toda mi familia. ¿Dónde está tu familia? En Zacatecas. En Zacatecas. ¿Alguien en especial? A toda mi familia. ¿Toda tu familia? Saludos. Gracias. Carlos, it's me. Nice to meet you. Balcazar, nice to meet you. Yeah, Joe Dustin. How you guys doing? Doing fine. Yeah, I'm the state representative for this area. Ladies and gentlemen, señoras y señores de Puerto Arturo, Texas, una gran experiencia en distrito escolar. Ha traído aquí un grupo de maestros hispanos bilingües that's going to help the district. And here I am with the assistant superintendent in Port Arthur, Texas, and tell us why this is going to be good for the community right here in Southeast Texas. Well, this is going to be wonderful for the community. We're just happy to welcome everyone here from all around the world, actually. So Port Arthur is a diverse community, and we need diversity to come in. We need teachers from all over the United States to come in, and that is what we're celebrating here tonight. And we're just excited to have everyone, all of the teachers that are here, and we hope to bring more in because our community is changing, and that is a good thing. Does this mean the interest of Port Arthur for the Hispanic community? Do you see this a need for the community? Oh, it's a big need for the community because our Hispanic population is growing by leaps and bounds. So this is a wonderful idea, it's a wonderful opportunity, and we're just happy to have all of our teachers here. Sweet. Give us your name again and your position and school district. My name is Dr. Mark Portery, and I'm Assistant Superintendent for Curriculum and Instruction. Muchas gracias, señor. Thank you. Thank you. Mr. Dessenter, come here, señor. How are you? Fine. Seen you around, House representative for the state of Texas. Yes. So, I've seen you around. Muchas veces lo he visto por ahí. I have never had a chance to talk to you a lot, but you are part of this. See, the state of Texas is promoting the new teachers to come here, especially, to work with both sides, the Hispanic and the other side of the community. What do you think this is good for the community? Why the state is promoting? Well, I know it's really good for the Hispanic students to have
So they can relate to the teachers as they're trying to learn English. They can relate to the people from Mexico, the bridge, to the cultural bridge, and it's good for the other non-Hispanics to learn about the Hispanic culture. I just think it's good all the way around to bring in teachers from Mexico and from other parts of the state of Texas. Is this being done before here in Southeast Texas, or is just about the first time? This is the first that I'm aware of that there was a real effort to go out and recruit, yes. And I think it's a great thing. And if it works good, we're going to keep it up. Keep it up, that's correct. Right, Senor, Yes. give us your name and tell us what you do for the state of Texas. My name's Joe Desotel, Deshotel, Joe Desotel. I'm state representative for District 22, which includes Port Arthur, Texas. Any message for the Latino community of Southeast Texas? Well, I appreciate the support I've had in the past from the Latino community, and I hope to continue to working on other efforts in the community. You can count on us. Yes, thank God bless. Estamos aquí con la señora Berta Garza, directora del programa Bilingües de Puerto Arturo, Texas. Señora Berta, ¿qué significa esto? ¿Cuántos maestros llegaron? Trajimos 6 maestros de México y 2 del sur de Texas. Y esto, la población hispana ha crecido acá. Yo tengo ya 28 años de estar aquí y he mirado cómo ha crecido. Yo llegué en 80 y no se oía español. Y ahora donde quiera que usted pueda que vaya, escucha a la gente hablar español. Entonces esto viene como a traerle una manera diferente, ahora ya con escuelas nuevas en el distrito escolar. El distrito escolar, por ejemplo, está poniéndose podemos decir, está poniéndose a la altura de lo que es la educación en Estados Unidos, en el estado de Texas. Bueno, en el estado de Texas, educación bilingüe es requerido. Y como nuestra población hispana ha crecido bastante estos últimos años, entonces el distrito tiene que aumentar el número de maestros que ocupa para instruir a los niños. Y queremos traer un programa nuevo, un programa fresco, de alta calidad. Y estamos buscando maestros que estén muy bien calificados y que sean auténticamente bilingües, inglés y español. ¿Cómo se siente usted como persona viendo estos maestros nuevos que se incorporan al distrito escolar? Yo me siento muy orgullosa de ellos porque están haciendo muy buen trabajo. Vienen muy bien preparados. Magnífico. Gracias, señora Berta Garza. Gracias por el tiempo.